Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, llegó la última semana, semana 12. Vamos a hablar un poquito sobre el teórico de, de esta clase, las dinastías de Akkad y Ur-3 en Mesopotamia, los primeros imperios. Vamos a trabajar un poquito sobre el texto del libro de Rux, de Mesopotamia, Historia Política, Económica y Cultural. Vamos entonces a ver un poco la cronología. En el cuadernillo de fuente ustedes tienen allí la cronología y vemos que Akkad, el periodo de Akkad y el periodo neo-sumerio, que es el de la tercera dinastía de Ur, abarcan entre el 2350 y el 2000 a.C. aproximadamente. Nosotros vamos a trabajar sobre todo con dos reyes de todo ese periodo de la dinastía de Akkad. Uno es con Sargón, el fundador del reino de Akkad, y otro es Naram-Sin, que es el nieto de Sargón, otro rey también muy particular y que ustedes lo van a ver sobre todo más profundamente en el práctico con Ariel. En cuanto al espacio, fíjense que esta fue la máxima expansión del reino de Akkad bajo el reinado de Naram-Sin, ¿sí? Que llegó desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Su capital, Akkad, que nunca fue encontrada, ¿sí? Fue la capital de ese reino. Algunos llaman imperio, eso es lo que está siempre en discusión. Fue un imperio, fue un reino, un estado regional. ¿Abarcó realmente todo esto? ¿Cuánto tiempo dominó ese periodo? Y ahora vamos a ver un poco el tema del espacio en el contexto en el que Sargón, el rey de Akkad, avanza y puede dominar la región de la Alta y la Baja Mesopotamia. Recordemos que hacia el 2350, en la ciudad de Umma, gobierna Lugal-Sahesi, ¿sí? Y luego se hace rey de Uruk, vence a Uruk-Agina y hacia el 2350 gobierna todo lo que es la Baja Mesopotamia, hasta esa línea de puntos que ustedes ven, línea de rayitas rojas que ustedes ven. Hasta ahí era el dominio, ya en un estado regional, hacia el 2350 la Baja Mesopotamia. Pero surge Sargón en la ciudad de Kish y luego funda la ciudad de Akkad, o se supone eso, insistimos, no se encontró la ciudad de Akkad. Y desde allí avanza y domina todo el territorio, desde donde ustedes ven la ciudad de Kish y más hacia el norte, y lo que es la Baja Mesopotamia. Recordemos que en este periodo, ¿sí?, en todo lo que es el tercer milenio, dos lenguas conviven en lo que es la Baja y la Alta Mesopotamia. Una es la sumeria, ¿sí?, que viene desde el 3000 y antes de Cristo, ¿sí?, y otra es el acadio, que es una lengua de origen semita, ¿sí?, como también lo era el heblaíta. Recuerdan que lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Ambas lenguas son de origen semita. El acadio preferentemente se encuentra en lo que es la Baja y la Alta Mesopotamia, ¿sí? Pero hay una idea de que en el sur de la Mesopotamia, es decir, en la Baja Mesopotamia, se hablaba el sumerio y más hacia el norte el semita, y en realidad esto es una convivencia de ambas lenguas en esa región, y de hecho en este periodo se va a terminar imponiendo la lengua acadia, sobre todo en los textos escritos y administrativos, ¿sí? Y la lengua sumeria va a tener su último momento de apogeo, por decirlo de alguna forma, con la tercera dinastía de Ur que estamos viendo en esta clase. Ya hacia el 2000, la lengua sumeria queda como una lengua erudita, pero no es una lengua que recorre el territorio.
En cuanto al gobierno de Sargón, aquí lo tenemos, a Sargón, que gobernó entre el 2335 hacia el 2279 aproximadamente, ¿sí? Logra dominar concretamente esta región, lo que es parte de la Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia, ¿sí? La capital es Akkad, donde se acercan, mejor dicho, no se juntan, se acercan más los ríos Éufrates y Tigris. Ahí se encuentra la ciudad de Akkad, que también se denomina Ágade, ¿sí? La van a encontrar en los textos, puede estar escrita Akkad con C, ¿sí? Y la idea, la cosmovisión de ese estado regional es que domina, ¿sí?, desde el mar superior, como lo ven ahí marcado, que sería el mar Mediterráneo, hacia el mar superior, que es el Golfo Pérsico, ¿sí? Esta es una concepción del mundo dominando el reino de Akkad y Sargón. Ahora, ¿cómo accede Sargón al trono? Bueno, ahí tenemos una fuente que está en el texto de Rux, y vamos a ver cómo él se legitima, porque no proviene de sangre real, es decir, no hereda el trono, sino que toma el trono. Fíjense, mi madre era una gran sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre acampaban en la montaña. Mi ciudad es Asupirranu, que está situada a las orillas del Éufrates. Mi madre, la gran sacerdotisa, me concibió y me trajo al mundo en secreto. Me depositó en una canasta de juncos, cuyas rendijas tapó con betún. Me arrojó al río sin que yo pudiese salir de la cesta. El río me arrastró, me llevó hasta la casa de Aki, el aguador. Aki, el aguador, sumergiendo su cubo, me sacó del agua. Aki, el aguador, me adoptó como hijo y me crió. Aki, el aguador, me enseñó su oficio de jardinero. Cuando era jardinero, la diosa Ishtar se enamoró de mí, y así fue como ejercí la realeza durante 60 años. Fíjense, dos elementos. Primero, la cesta de juncos, ¿sí?, lo que nosotros posteriormente vamos a ver con Moisés, ¿no?, en la Biblia, arrojado a las aguas. Y fíjense el elemento legitimador. La diosa Ishtar, o Inanna Ishtar, Inanna en sumerio, es la que lo elige, se enamora de Sargón, y es por eso que él puede ejercer la realeza. Es elegido por la divinidad, ¿sí? Tengamos esto en cuenta, porque los reyes hasta ese momento, y Sargón también, son representantes de estas divinidades. Y como él no era de sangre real, por eso hay que legitimarse de alguna forma. Bueno, es la diosa Ishtar, la más popular de la Mesopotamia, la que lo elige. Y por eso puede ejercer la realeza. En cuanto al trono, al acceso al trono de Naram-Sin, el otro rey que nosotros vamos a trabajar, 2254-2218, es aquí, como habíamos visto, la máxima expansión del imperio, ¿sí? Algunos comentan que la destrucción de Ebla, ¿sí?, como reino, recuerden que Pablo había trabajado la semana pasada, Ebla, no, la ciudad va a pervivir, pero ese reino, ¿sí?, que dominaba, sobre todo en la primera mitad del tercer milenio, bueno, empieza a perder esa presencia. Se infiere que tras la destrucción, ¿sí?, del ejército de Naram-Sin, del reino de Akkad. Naram-Sin, nieto de Sargón, va a ser uno de los reyes más importantes y, como ven, el de máxima expansión, ¿no? Fíjense, del Elam hasta Ebla, concretamente. El tema es que ese dominio no es temporario, sino que es parte del gobierno de Naram-Sin. Una vez que Naram-Sin deje el trono a su muerte, empieza el periodo de retracción del gobierno de Akkad, y por lo tanto la crisis, y hacia el 2200 ya no existe más este reino de Akkad por una invasión de los Gutios, o los Gutium, como ahí lo pueden ver en el mapa, que invade la ciudad de Akkad y termina nuevamente atomizándose la región por 100 años
hasta que aparezca la tercera dinastía de Ur, gobernando, como ven ahí en el mapa, bien al sur. Dijimos que íbamos a trabajar sobre estos dos reyes porque se ha construido, ¿sí?, sobre estos dos reyes las dos formas de gobierno y que van a ser los dos ideales de reyes que van a ser tomados con posterioridad, como Sargón, como ese rey bueno, bueno en cuanto a cómo gobierna, y Naram-Sin como el rey malo. Recuerden, si ustedes ven el texto, ¿sí?, Naram-Sin destruye el templo de Enlil, lo cual es una aberración para ese momento y es marcado como un elemento absolutamente negativo dentro de lo que es la región. Fíjense, Sargón es elegido por la diosa Ishtar y Naram-Sin es el primer rey divinizado. Construye un estado regional y Naram-Sin amplía las fronteras. Gobierna con las divinidades, sin embargo Naram-Sin, como habíamos dicho, destruye el templo de Enlil, ¿sí? Esta idea de un rey gobernando con mano firme, pero apoyado por su pueblo o por la sociedad, y esta mirada del rey malo, que se diviniza, que está por encima de los dioses, ¿sí?, va a quedar a lo largo de la historia de lo que es Mesopotamia, y Sargón va a ser siempre tomado como ese rey a seguir. En cuanto a las características generales que podemos ver de este periodo, se conforma por primera vez un estado regional. Recordemos que tanto en la alta como en la baja Mesopotamia se convivía con ciudades-estados, independientes entre sí estas ciudades-estados. Por lo tanto aparece el primer rey de Sumer y Akkad. Un rey que domina, aunque sea en la cosmovisión, aunque no sea efectivo, desde el mar inferior hacia el mar superior. Y la particularidad, ¿no?, muy importante, la forma de gobernar. En cada ciudad, salvo aquellas ciudades que se rebelan, aquellas ciudades que son controladas y dominadas, son gobernadas por el Ensi local, es decir, no pone gente de Akkad a gobernar en las ciudades que domina, sino que deja a los gobernadores locales, salvo aquellas, como dijimos, ciudades que se rebelan contra el rey. Y bueno, la entrada de los gutios que termina con el reino de Akkad y que deja ese impasse entre el 2200-2100 aproximadamente, en donde vuelve la autonomía en las ciudades de la Mesopotamia. Si nos metemos ahora en la tercera dinastía de Ur, como verán, aproximadamente, en números redondos, se gobierna el periodo de la tercera dinastía de Ur es entre el 2100 y el 2200. Nosotros aquí vamos a trabajar con tres reyes que fueron importantes a nuestra consideración, como es Ur-Nammu, el fundador de la tercera dinastía, Shulgi y Ibbi-Sin. En cuanto a la estructura de ese estado regional, o de ese imperio para algunos, como siempre estamos viendo, tenemos un primer espacio, que es con capital en Ur, ¿sí?, bien al sur de la Mesopotamia. Son los dominios de la tercera dinastía, ciudades gobernadas por Ensis de Ur. Es decir, fíjense la diferencia con el reino de Akkad. Aquí, en este dominio que es concreto y real, ¿sí?, en cada ciudad se coloca un gobernador, un Ensi, proveniente de Ur. No se deja el gobernador local, ¿sí? Esa es la política que lleva adelante la tercera dinastía de Ur, a diferencia del reino de Akkad. En cuanto a este segundo momento, ¿sí?, son las regiones sometidas al rey de Ur, pero gobernadas por un civil nacido en esas ciudades, en esas regiones, ¿sí? Ahí no se coloca un rey proveniente de Ur. Y una tercera región, que serían políticas de alianzas que se llevan adelante, ¿sí?, con los reyes de esta tercera dinastía, en las cuales por momentos se toma tributo de allí, ¿sí?
en la región 1 y 2 siempre hay tributación hacia esta tercera dinastía que domina en la región de la Alta y la Baja Mesopotamia. En cuanto a Urnammu, que inicia la tercera dinastía a partir del 2112 y hasta el 2095, ¿sí? Hablamos que vence Utukgul, que es el rey que vence a los gutios, ¿sí? Y es Urnammu, ante ese vacío de poder que queda bajo ya el no dominio de los gutios de esa región, y a la muerte de Utukgul, rey de Uruk, ahí accede al trono de Urnammu y puede empezar a controlar esa región que quedó vacía tras la ida de los gutios y la muerte de este rey de Uruk que se estaba imponiendo, y ocupa el lugar y domina la región de Sumer y Akkad. Por lo tanto, Urnammu, venciendo a Umma, se impone como rey de Sumer y Akkad. Y comienza un elemento muy importante, que es esa construcción de lo que nosotros denominamos nosotros no, sino que se denominaban los sigurats, ¿sí? Que nos vamos a meter un poquito. Sigurat, elevar, ¿sí? Lo que significa es esta construcción monumental de varios pisos, ¿sí? Claramente una torre sagrada, escalonada, ¿sí? Según lo va a definir Mario Liberani, ¿sí? De significación religiosa, y se infiere que es la unión entre el templo inferior y con el templo superior. El templo inferior, donde suceden las relaciones humanas, ¿sí? Con ese templo superior, elevado, en ese sigurat, donde suceden las acciones divinas, ¿sí? Y es allí, en ese templo superior, en la cima del sigurat, donde se va a llevar adelante lo que se denomina el matrimonio sagrado. ¿Qué implica esto? Los reyes van a casarse con la diosa más importante, que es Inanna Ishtar, ¿sí? Por lo tanto, a partir de Shulgi, vamos a tener en el resto de la dinastía a reyes que se divinizan. No en este caso como lo va a hacer Naram Sin, que ustedes lo verán en el práctico, sino a través de este matrimonio sagrado con la divinidad Inanna Ishtar, ¿sí? Después en el práctico vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Pero vemos que hay otro momento de divinización de los reyes, cosa que hasta antes de Naram Sin no había sucedido. Los reyes eran representantes de las divinidades, nunca divinos. El acceso al trono de Shulgi, ¿sí? 2094-2047, va a legitimarse como rey de las 4 regiones, se diviniza casándose con Inanna Ishtar en estos sigurats, se consolida ese estado regional que había empezado el rey Urnammu y la tributación, ¿no? Es un rey con características administrativas, a diferencia de Sargón, un rey bélico, ¿sí? Un rey guerrero. Las características de Shulgi, al ser un escriba, ser alguien letrado, tiene las características, y en general los reyes que continúan, de un rey administrativo. En cuanto a Ibisin, que es el último rey de esta tercera dinastía, ¿sí? Que gobernó entre el 2028 y el 2004, cuando finaliza la tercera dinastía de Ur, ¿sí? Estamos ya en un contexto hacia finales del tercer milenio en donde estas sociedades amorreas van instalándose en la Alta Mesopotamia. Fíjense el recorrido que hacen, ¿sí? Toda la costa de lo que es el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, e instalándose en el norte de esa Alta Mesopotamia, de preferencia pastoril, ¿sí? Estos amorreos
Así que van a traer bastantes tensiones hacia finales del tercer milenio. De hecho, fíjense cómo se los nombra, o cuál es la imagen que hay hacia estos amorreos. Tomamos una cita del texto de Rux, que ustedes tienen para leer. Hablando de los amorreos, que no se inclinan para cultivar la tierra, que comen carne cruda, que no tienen casa durante toda su vida, los Martu, o los amorreos, pueblo saqueador, con los instintos de las bestias salvajes. Fíjense, no cultivan la tierra, no son agricultores, comen carne cruda, ¿sí? Esta idea del pastoreo, ¿no? De la domesticación de animales, ¿sí? Y no tienen casa durante toda su vida, es decir, andan vagando por el territorio, ¿no? Más de un carácter nomádico. Si bien esto es exagerado, es un pueblo pastoril que se mueve, ¿sí? Y que es más difícil de controlar que un pueblo que se asienta, ¿verdad? Y la mirada negativa, ¿no? Como bestias salvajes. Esta entrada de los amorreos va a llevar a una acción, un rey previo a Ibizín, que es la idea del muro de los Martus, ubicada en esa región, entre el río Éufrates y Tigris, ¿sí? La construcción de estas fortalezas, una idea de frenar esta entrada de estos pueblos, de estos nuevos pueblos, de estas nuevas sociedades. Hacia el 2009 ya nos encontramos en crisis, ¿sí? Entre otras cosas, no solo por los amorreos, no es que esto es una invasión de los amorreos, sino una propia crisis interna dentro de lo que es la tercera dinastía de Ur, y Ishbi-Erra, que es un funcionario, ¿sí? Se autoproclama rey de Isin, ¿sí? Y se rompe lo que era ese estado regional, volviéndose a atomizar la región. Por lo tanto, el gobierno de Ibizín entra en crisis, ¿sí? Y Ezelán, que hacia el 2007 y luego en otra avanzada en el 2004, ya definitiva ahí, ataca a Ur y termina con la tercera dinastía de Ur con su caída. Ibizín es llevado prisionero a Susa e incendian la ciudad, y a partir de ahí comienza otro periodo de fragmentación, el periodo Isin-y-Larsa conocido, pero eso es a partir del segundo milenio y lo estaremos viendo luego del receso invernal, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí un poco el panorama de este periodo muy rico, aparte, muy importante, ¿sí? En donde ya se empiezan a conformar estos estados regionales y donde la tensión política, a partir del segundo milenio, se va corriendo cada vez más al norte, ¿sí? De lo que es la Mesopotamia, a partir del segundo milenio, como decimos, con los gobiernos de Hammurabi, que veremos en la etapa del Paleo Babilónico, como dijimos, después del receso de invierno. Así que hasta acá, gracias por su atención, nos estamos viendo, cuídense y cualquier cosa nos consultan.